Luciana Rabassani es poeta, licenciada en psicología, psicoanalista. Vamos a charlar con ella sobre su obra, esencialmente poética, aunque también ha escrito una novela, de la cual vamos a hablar. Aquí estamos con Luciana Rabassani. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luciana. Gracias a vos, Silvia, por la invitación. Bueno, el registro de la poesía es el registro con el cual se identifica Luciana fundamentalmente. Así es que yo a veces tomo conceptos o ideas de la poesía que me gustan, de grandes poetas. Y en este caso recuerdo una entrevista que Roberto Juarros decía que la poesía era una pregunta y que toda pregunta es un llamado. ¿Cómo te resuena esta definición del poema? Me parece interesante porque para mí la poesía, en realidad me parece, en mi experiencia, que la pregunta viene antes y la poesía la responde. Me pasa que a mí me pasa con la poesía que hay cosas que las entiendo recién una vez que las escribo. Ajá. El registro de la poesía y contestar, tratar de contestar esa pregunta en forma de poesía, en general me las responde, las preguntas. Ajá. Claro, ese registro de la respuesta vendría en qué registro? ¿Es un registro intelectual, es un registro emocional, es un registro espiritual? O sea, porque hablar de las respuestas hoy, siempre respuesta da la idea de cerrado, ¿no? Y la poesía uno Ujú. sabe que es una expansión. Sí, es una suerte de respuesta, ¿no? También creo que por eso uno sigue escribiendo. Y creo que están los tres registros. Creo que es interesante que estén los tres, el intelectual, pero también el emocional y el espiritual. Creo Ujú. que se ponen en juego los tres registros. Eh, Eh, para sí, mí igual es algo como del orden de lo mágico, porque cuando escribo, creo que están esos tres registros, pero por ahí ni siquiera en ese momento me lo pregunto, lo claro, veo después. claro. En tu biografía, bueno, tu práctica como psicoanalista, ¿qué le ha dado a la poesía y viceversa? ¿La poesía qué le ha dado a tu práctica como psicoanalista? Creo que la escucha de los dos lados ayudó al trabajo y a la poesía. Ujú, Creo que la poesía le da al discurso de algún paciente una escucha que va más allá. Y eso para la poesía también está bueno porque uno también aprende a uno mismo a escucharse mejor, ujú, más allá del propio análisis, ujú, ujú. ¿no? Pero creo que sí, que es una escucha distinta en ambos casos, ¿no? Porque, digamos, lo que sale en forma de poesía, no es catártico Ujú. cuando es trabajo de poesía. Y creo que sí, que hay un montón de, de cuestiones que tienen con el lenguaje, que son preciosas y que en el psicoanálisis se trabaja mucho con los múltiples significados, con decir una cosa y en realidad estar refiriéndose a otra. Todo eso a mí me resulta apasionante en las dos prácticas, tanto en el psicoanálisis como en la literatura. ¿Cómo ha sido Sobre todo tu en poesía, ¿no? Porque poesía? narrativa por ahí uno eh, necesita ser un poco más explícito, ¿no? Tomando siempre los recaudos de no ser demasiado Ujú, claro, eh, o no sé si demasiado claro, pero demasiado excesivo en las explicaciones. Pero creo que la poesía permite esos velos que por ahí la narrativa no tanto. La poesía puede sugerir más y dejarlo abierto a eso, a los múltiples significados. ujú. ¿Y cómo ha sido tu recorrido vital con la poesía desde tus influencias, tus temas dentro de la poesía hasta el día de hoy? Yo tengo recuerdos de haber escrito mi primer poema, entre comillas, a los 8 años.
Era un poema para mi abuela. Yo amaba a mi abuela. Eh, y también fue un poema que salió en forma de rima y demás, pero yo no había tenido hasta ese momento un acercamiento a la poesía. En realidad en mi casa había una enorme biblioteca y yo tenía los libros, claro, eran libros de adultos, entonces eran cosas incomprensibles. Y eso me generaba una fascinación enorme. Decir, esto no Perdón, lo volvemos a entiendo. repetir esto último porque quedó medio tildado. Me decías, ¿qué libros te han Sí, producido fascinación? eran los libros de mi madre. Yo tenía como que leer los primeros párrafos, los agarraba, leía los primeros párrafos y no entendía, obviamente, porque eran libros de adulto. Y eso me Ujú, generaba mucha fascinación, era como una cuestión de misterio y decir, esto en algún momento lo voy a entender. Pero me gustaba leer los primeros párrafos, como un escritor empieza una historia, una novela, no sé, de repente agarrar Pedro Páramo con ujú, 8 o 9 años, ¿no? Y decir, qué maravilloso, no entiendo nada, pero esto es increíble. Y mi mamá disfruta de esto y ama esto. ¿Por qué? Y eso me daba como fascinación. A nivel libro como objeto. Después creo que los primeros acercamientos no fueron en casa porque mamá no era muy lectora de poesía, ni mi mamá ni mi papá son lectores de poesía. Creo que eso fue por ahí más en la escuela, por ahí de la mano de una tía que me prestó algunos libros. Sí, estaban los clásicos, no sé, los 20 poemas de Amor y una canción desesperada de Neruda. Mi papá, no sé por qué, tenía los versos del Capitán, libros que en realidad hoy me parecen espantosos, con todo respeto, ¿no? No es Residencia en la Tierra, digo. Eh, pero fue un camino más propio, más decir, bueno, además de narrativa, existe la poesía, no sé, encontrar un día un libro de Lorca, ¿no? Que está musical, y de esa manera fui encontrando mi propio camino. ujú. Y en cuanto a la temática, ¿vos creés que se ha modificado a lo largo de partiendo de tu propio proceso vital, de tu vida, ¿no? ¿Los temas se han ido modificando o es el mismo tema ampliado debido ya también a tu madurez? Hay un tema universal para mí que es el vínculo amoroso. Ese aparece siempre en todos los libros. Pero después sí, hay matices. En el último, por ejemplo, escribí sobre la vivencia de la poesía en sí misma. O sea, hay una parte del libro que habla sobre cómo me interpela la poesía a mí. Ujú, Eh, qué sé yo. Después, bueno, está Intenciones del Arte, que es mi segundo libro, que es un libro elegíaco, que es un libro hacia mi mamá, hacia la ujú, muerte de mi mamá. ujú, Eh, pero creo que el tema del amor, excepto en Intenciones del Arte, que es un amor más fraterno, sí, el vínculo amoroso de pareja creo que está presente siempre. ujú. Con respecto al registro poético, ¿vos crees que hay reglas para la escritura de poesía? Creo que no, porque creo que además cada poeta se sienta desde un lugar distinto a escribir. Eh, creo que hay cosas que son poesía y cosas que no lo son. Ujú. Eso sí, pero no creo que haya reglas para Para- escribir. ujú. ¿Y cuándo un poema está terminado para vos? Tu poema está terminado. A mí me pasa que siento que los poemas son universos pequeños. Entonces, cuando un poema se traba, por decirlo de alguna manera, y no avanza, hay que descartarlo. Yo creo que hay que descartarlo. Porque creo que lo que pide ser escrito, si no se puede escribir de esa manera, en ese momento se va a poder volver a escribir más adelante. Eso también tiene relación con el psicoanálisis, ¿no? Que lo que no se elabora se repite.
bueno, si ese poema no salió en ese momento, va a volver, y va a volver en la forma que uno busca que tenga ese poema. Ujú. A Eh, pes- claro, en alguna entrevista leía, digamos, tu necesidad diaria de escribir, y a pesar de esa necesidad y esa fuerza de escribir, si el poema no progresa, como bien decís, quiere decir que ese maridaje, esa pareja no funciona de energía, digamos, de la escritura y la... sí, es terrible, porque por ahí está toda una tarde tratando de que ese poema se haga poema. Ujú. Sí, es que es como una separación con portazo, ¿no? Es decir, te tiro a la basura y bueno, no pudiste ser. Eh, pero sí, obviamente corrijo, pero no soy excesiva en las correcciones en el sentido de que si el poema no tiene un mínimo cuerpo para retocarse, no es el momento, no es la forma. Y soy de descartar, soy mucho de descartar. Ajá. Bueno, porque hay muchos colegas que vuelven porque consideran que a veces ese momento de ellos no está de acuerdo a la evolución de ese poema, pero bueno, en tu caso, has cambiado tu registro a una nueva publicación, recién despierta, una esta Sí. edición, y bueno, un poco decíamos, ¿cómo fue el pasaje? ¿O qué necesidad te llevó a hacer ese pasaje de un registro a otro? En realidad no fue una intención deliberada. Cuando yo empiezo a escribir Recién Despierta, en realidad los primeros textos de Recién Despierta están escritos antes en forma como de diario, paralelo, sin pensar en un libro, y en el medio de eso me separo. Yo estaba en pareja y me separo. Y me costaba mucho volver a la poesía. Y me di cuenta que lo único que me salía era escribir en forma de prosa. Y así nació, no fue una búsqueda, fue un trabajo que me encantó, en realidad lo disfruté mucho, pero cuando volví a la poesía dije, esta es mi tierra, Ajá. acá soy yo. Pero en ese momento no me salía otra cosa. Mm. Entonces, bueno, por eso cuando volví al último libro, que se llama La intemperie es un lugar seguro, me sentí que ese era mi lugar y que desde ahí soy, más que en la narrativa. Igual el trabajo de Recién Despierta fue interesante desde ese lugar, decir, bueno, esto es un registro que yo no utilizo. Mm. Ajá. Eh, Claro, darse cuenta por oposición, digamos, a que no era ese claro, tu forma, comprendo. claro. Fue para el libro y me sirvió porque de hecho me hizo de puente para volver a la poesía. Ujú. Eh, o sea, más allá del duelo y de la incapacidad de escribir poesía en ese momento, sí sentía que igual podía todavía hacer uso de la palabra. Claro. Generalmente al escribir se tiene como se sigue una tradición de poetas o se tiene como maestros a los cuales se vuelve. ¿Cuál sería en este caso? En mi caso hay tres fundamentales eh, que los tengo siempre al lado mío. Olga Orozco, las horas completas de Olga Orozco, las horas completas de Joaquín Giannuzzi y las de Diana Velesi. Creo que en ese orden, Ajá, bien. ¿Y qué sobre encontrás? todo. Claro, ¿y qué encontrás allí como poeta y como, sí, como lectora de poesía, pero como poeta, ¿no? Olga a mí se me mete en la sangre directamente. Yo cuando leo a Olga eh, respiro más hondo, me entra aire y lo que veo en Olga que me emociona al menos es esa vulnerabilidad expuesta y la capacidad maravillosa que tiene de decir las cosas, ¿no? Con esos versos largos y a la vez esa sutileza y esa delicadeza que tiene Olga, y me parece que lo que más me atrae de Olga es esa vulnerabilidad femenina hecha poesía. Eso me pasa con Olga.
Eh, con Joaquín es distinto, me parece que es un poeta triste, pero también es la angustia hecha poesía. Y eso es maravilloso, ¿no? Este universo de Joaquín de las flores y el hombre gris y la lluvia, todo ese universo neblinoso de Joaquín me encanta. Y con Diana me pasa que lo que me gusta de Diana es que hay un punto en que la poesía de Diana se vuelve como mordaz, como salvaje, como muy de la tierra, ¿no? Todos estos poemas de crucero ecuatorial o sus viajes por Latinoamérica eh, me encantan porque tienen como, es como una poesía así, ahí hay un punto más narrativa. Y me encanta eso, que te cuente, no sé, que se fue a caminar por el costado de una ruta con un vestidito blanco y un sombrero de marinero. Y esas cosas también me encantan y me la hacen muy cercana, Ujú. ¿no? Como te lo puedo contar una amiga. Sí, sí, sí. Comprendo. Y son como tres pilares, hay un montón, pero ellos tres son como mis padres. Comprendo. Y además los tuteás, los tratás por sus nombres y eso Claro, sí. habla de una Yo amistad. recuerdo que Joaquín serían mis padres y Diana es mi hermana mayor. Claro, muy bien. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando en este momento? Si estás trabajando en algún tema en particular. En realidad no, en este momento no estoy escribiendo, estoy con muchas ganas de escribir, pero yo tengo como una sensación de estado poético siempre que voy a empezar a escribir. Ujú, No escribo, escribo por ahí todo el tiempo, pero por ahí nada, son páginas sueltas, diarios, cuestiones menores. Y en general cuando escribo también se empiezan a meter los poemas, entre otras cosas, pero en este momento no, poesía no estoy escribiendo nada, ujú, casi nada. bien. Escribí un par de cuentos, también como registro alternativo, Claro. eh, que son los que encuentro cuando la poesía no, no se viene a presentarse. Entonces, bueno, cuando no Bueno, se presenta, están bueno, los otros registros. ya se ha dicho que lo marginal y lo central, viste, son cíclicos y dialécticos, así que ¿qué será central y qué será en Claro, este momento de tu vida marginal como forma de escribir? claro, sí, no, yo estoy abierta Veo, veo, veo. a todo. Exacto. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, Te por agradecemos favor. muchísimo este contacto, este encuentro, una vez más, con una poeta argentina que recomendamos leer con tranquilidad, como siempre se debe hacer con la poesía, que nos llegue al corazón y no a la cabeza. Así es que, bueno, muchas Exacto. gracias por estar aquí con nosotros, Luciana. Muchas gracias. Sé que acá, o en los poemas chinos, voy a extrañarte igual, porque todos extrañamos de la misma manera. Hablamos de lo que fuimos, intentamos no vernos tan diferentes. El paso del tiempo se desvanece. Viajamos al futuro sin darnos cuenta. De repente aumenté de peso, fumo. No pude mantener la rutina de las cremas antiarrugas. Tu pelo, tus gestos siguen estando. No vamos a decir estupideces, como por los viejos tiempos, pero vamos a abrazarnos y a pasarnos nuestros números de teléfono para no volver a llamarnos nunca más. Y chao.